¿Qué tal, amigos? Bien saben que la historia la escriben los vencedores, pero muy pocas veces conocemos la parte más humana de los personajes históricos. Y muchas veces cuando uno viene desde un sesgo cognitivo, conoce solo un lado y no el otro. No por eso vamos a venir a echar flores, sino sí realmente hablar con alguien que conoció en carne propia a un personaje tan particular como Henry Kissinger, quien recientemente ha fallecido. Para eso tenemos hoy en pantalla a Vicente Mazzot, argentino, quien fue secretario de Defensa, es analista político, maestro de historia y demás virtudes, pero que humildemente no quiso agregar, y sobre todo un caballero que nos entrega hoy su tiempo. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Yo muy bien, contenta de tenerlo aquí. Ahora, hice un sondeo en Twitter de a quién debo entrevistar sobre quién fue Kissinger y Nicolás Márquez me dijo, Mazzot, lo trató. Así que cuéntenos un poquito cómo fue esa reunión, de qué se trató y qué es lo que pudo observar. En el año 1993-1994, cuando yo renuncié a la Secretaría del Estado de Defensa en mi país, me puse a escribir un libro largamente postergado sobre quién es el personaje favorito de la historia para mí, el príncipe Otto von Bismarck. Cuando terminé el primer borrador, pensé que podía ser una buena idea, por supuesto, imaginé que muy difícil de concretar, de hablar respecto de Bismarck y de su época con Henry Kissinger, que venía de escribir, a mi juicio, su libro más logrado, de los muchos que escribió, uno mejor que otro, que se llamó eh, Diplomacy. Diplomacy le dedica un capítulo a Bismarck. Por supuesto, me vinculé con un amigo mío, que a su vez era muy amigo de Bill Rogers, y contra lo que yo suponía, Kissinger tuvo la enorme gentileza, por la cual siempre le quedé agradecido, de recibirme una hora en sus oficinas de New York a mediados de 1995. Y por supuesto, en esa hora, quien habló, básicamente, y como era lógico, fue Kissinger. Yo aporté muy poco, porque en definitiva me interesaba no debatir con él, sino escucharlo. Encontré un hombre enormemente lúcido, cosa que no era una sorpresa, eh, que hablaba un inglés raro, un inglés con un dejo donde se le notaba el alemán, en definitiva, un hombre muy suficiente en términos de su inteligencia. Los personajes muy inteligentes son suficientes, suficientes en el mejor sentido de la palabra, sabía de lo que hablaba. Eh, Al mismo tiempo, no fue un monólogo, si bien es cierto que él habló la mayor parte del tiempo, pero tuvo la gentileza de preguntarme qué es lo que hacía, por qué había escrito sobre Bismarck, qué pensaba del personaje. Y le confieso, la mitad de esa hora, muy provechosa, la dedicamos a hablar sobre el canciller alemán y la otra media hora sobre el orden mundial, que por supuesto también era una cuestión que a mí me interesaba y me sigue interesando. Y como usted se imaginará, son pocas las oportunidades que tenemos los simples mortales de hablar con un personaje como es o como era el doctor Kissinger. Me llevé la mejor impresión, no lo vi nunca más. Sí le escribí una carta para mandarle el libro, que me contestó muy amablemente, si bien es cierto que me dijo que no hablaba ni leía castellano, de modo tal que le iba a ser muy difícil poder darme una opinión al respecto. Eso, en resumida síntesis, es lo que le podría decir de mi entrevista de una hora con Henry Kissinger hace ya muchos años. Gracias y me disculpo de antemano si me ve mucho con la mano en la pantalla. Estamos en fiestas de Quito. En Quito se celebra la Fundación Española durante una semana entera y hay mucho ruido de fondo, entonces me toca silenciar cuando No, no estoy no, hablando. Hacemos de cuenta que yo soy Vicente y del otro lado está Kissinger no. escuchando atentamente. Entonces, Yo no sabía que estaba en Quito, una ciudad maravillosa por el colonial español que vi, de las iglesias más lindas de la América Española. Así que me alegro que sea de Quito. gracias. De hecho, estuve en Argentina hasta ayer.
Buenos Aires, que amo mucho y ciertamente estamos orgullosas de nuestras raíces hispanas y por eso las celebramos. Bienvenido cuando quiera y lo mismo la audiencia, mi casa es su casa. Dicho eso, Gracias. hizo una breve mención al orden mundial y eso es lo que al menos en mi entorno y los que estamos en la batalla cultural y etcétera, ha hecho conocido Kissinger. Pero este abrebocas que nos acaba de dar Vicente Massot, del hecho que no leía una versión impresa. Nosotros estamos en una generación digital de Google, de tener todo al alcance de un clic, donde era Claro. impensable que alguien diga un no, donde ahora ya hasta se puede escanear y se traduce el texto. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de un mundo de diplomacia antes de la era digital, ni se diga hablando de Otto von Bismarck y aquí un toque de humor. Para quienes son fans de Los Simpsons, se acordarán que el señor Burns intentó mandar una carta a Prusia y le dicen, señor, ese país ya no existe. Y dice, ¿cómo que no? Y de hecho él tenía un casco de esa época, muy del Segundo Reich. Entonces es Claro. importante que nosotros, millennials, ni se diga los centennials, tengamos este pantallazo a lo que fue la diplomacia hace un par de décadas, ni se diga hace un par de siglos, porque nosotros somos herederos de una cultura, de una generación o varias de diplomacia. Y ahora tenemos, por ejemplo, una era de Donald Trump, que es un poquito más chabacano, que son las cosas un poquito más toscas y mucho más directas. Entonces, muy importante tener este pantallazo de lo que ha sido la diplomacia a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que más destacaría de Kissinger? Yo diría que el aspecto más relevante del Kissinger más conocido, porque hay por lo menos tres Kissingers que tienen derecho a ser considerados y estudiados con el mismo rigor, y cada uno tuvo una singular importancia dentro de esa esfera. Hay un primer Kissinger, que es el Kissinger, el scholar, el hombre de la universidad, donde ya eh, no pocos americanos, y sobre todo del establishment americano, descubren a una personalidad extremadamente inteligente. Es el Kissinger de la universidad, digamos. El segundo Kissinger es el Kissinger más conocido, es el hombre de Estado, el que acompaña a Nixon y a Gerald Ford, y que yo diría pasa a la historia como uno de los grandes diplomáticos del mundo moderno, por no decir desde que el hombre es hombre, con la particularidad de que él no es un jefe de Estado, pero es un gran hombre de Estado, cosa que rara vez ha sucedido en la historia. En ese orden de cosas, yo diría que Kissinger es un continuador de lo que fue el cardenal de Richelieu en la Francia de Luis XIII y lo que fue Bismarck en el Reich alemán presidido por Guillermo I. Hombres imprescindibles al lado de los poderosos de turno, es decir, el rey Luis XIII, el Kaiser Guillermo, el presidente Nixon. Pero cada uno de esos personajes tenía al lado a una especie de eminencia gris, mucho más capaces que ellos, que hubiesen podido ser despedidos de un día para otro, pero que por su inteligencia se volvieron imprescindibles. Este Kissinger, el hombre de Estado, a mi juicio se caracteriza, se define y se distingue por su realismo político. Un hombre que obra la política, que hace la política, no desde una ideología, sino desde la realidad, partiendo de la base de que no hay verdades universales, de que la decisión política tiene un eje inicial que es prudente o es imprudente, es conveniente o no es conveniente, si es bueno o es malo, si es blanco o es negro es otra cosa, pero no define las políticas a partir de una ideología. A mi juicio, esa es la consideración, o mejor dicho, el aspecto más relevante de Kissinger. Y el tercer Kissinger es el Kissinger que deja el poder para transformarse en un gran analista y consultor de reyes, de presidentes, y al mismo tiempo que tiene tiempo para escribir. El año pasado, es decir, a los 99 años, escribe otros grandes libros, Leadership, que es digamos, una especie de historia comparada
de 6 personajes de la historia del siglo XX que él conoce y admira. Pero el Kissinger que a mí más me llama la atención, y yo creo que es el Kissinger que va a pasar la historia, es el gran realista, el gran defensor de la realpolitik durante la Guerra Fría. Espéreme que tengo que digerir un poco eso. Sobre todo ese segundo Kissinger, ¿no? Porque justamente en este espacio se defiende el bien, la verdad y la belleza. Y a mí me sonó un poquito Maquiavelo, no sé, Sí, a sí, ese claro. concepto de la política. Le, Pero le, le, es le suena importante, bien. bueno, acerté y aquí el analista me secunda. Es importante porque em, para el hispano, nuestro gran héroe es el Quijote, que tiene grandes dosis de ingenuidad para justamente llegar al heroísmo. Y lo siento un poquito antagónico con este personaje que más bien tiene grandes dosis de hiperrealidad y que por eso le llevan a otro tipo de actitudes. Y es importante porque para la mente hispana tenemos otra cosmovisión muy diferente, ¿no? Y de hecho, mientras Vicente nos hablaba de lo que era este cerebro detrás de los grandes estadistas, no podía evitar acordarme del ajedrez, porque el ajedrez, que es un juego que nace en el mundo islámico, en la India, en esta fusión entre los persas que nos da el imperio mogol, eh, había un visir, ¿no? Que era justamente el cerebro detrás del rey. Quienes fueron fans de Disney lo vieron en Aladino, el visir. Y justamente cuando llega al mundo hispano, se transforma en reina por influencia de la reina Isabel la Católica. Entonces, justamente el entender estos personajes históricos, estos personajes icónicos, nos exige un poco salir de nuestra cosmovisión, de nuestro ideario, porque justamente nosotros tuvimos la incorporación de ese personaje, de la reina poderosa, y ya no tan importante ese asesor del monarca. Digo un poco porque cuando vea mi audiencia este video, les va a resultar un poco sorprendente, un poco chocante, pero creo que es muy valioso e importante que hablemos de estos temas. ¿Por qué? Por muchas cosas, pero entre otras, cuando se habla de la batalla cultural, hay un elemento marcial que no tomamos en cuenta. Y ese elemento marcial, sobre todo en artes marciales, y ni se diga en la guerra en sí, es el respeto al adversario y es el reconocer sus fortalezas y debilidades y el reconocer su pensamiento. Entonces, es muy fácil ningunear, porque en la era de Twitter es muy fácil las chicanas que dicen en Argentina, el menosprecio al otro, pero realmente hay que entender al otro, su forma de pensar, porque ¿cómo podemos hablar de batalla cultural si no sabemos el arte de la guerra? Y por eso es importante conocer estos personajes en profundidad, tanto como estadistas como seres humanos, que es este pantallazo que nos puede dar Vicente. Espero se entienda un poco lo que quiero transmitir. Sí, yo diría, en términos políticos, nunca hay que confundir la literatura con la política. Eh, Esto, por supuesto, no me lleva a un intento de corregirla, ni mucho menos. El Quijote es un ideal, pero el Quijote es una obra literaria. Es cierto que representa un mundo, quizás un mundo que se apaga. ¿Eh? Es la caballería tardía, por lo menos esa es la interpretación que a mí más me, me, me sienta respecto del Quijote. Hay muchas interpretaciones de lo que Cervantes quiso escribir, pero de todas maneras, cualquiera sea la interpretación respecto de cómo lo consideramos el Quijote, es literatura. Cuando uno baja a la realidad, se encuentra con que por de pronto los molinos de viento tienen otras características y Sancho muchas veces no existe y el otro, con el otro, generalmente hay que negociar. Kissinger se pasó su vida negociando. Y la negociación es en política lo contrario de la imposición. Si yo tengo todo el poder, no negocio con usted, le impongo algo. Ahora, cuando nuestros poderes o nuestras fuerzas son equivalentes, por ahí desiguales, pero en última instancia estamos
capacidad para destruirnos mutuamente, yo tengo que sentarme a discutir. Y lo que tengo que tener es una idea de mínima, a partir de la cual discuto, por debajo de la cual no me siento a la mesa. Me parece que ese es el dato fundamental del Kissinger político, que no tiene, que me parece que tiene poco que ver con el Kissinger del informe Kissinger de lo que hoy podría considerarse la Agenda 2030. Son, me parece, no digo dos personas distintas, pero dos facetas absolutamente diferentes. En el informe Kissinger, el realismo prácticamente, a mi juicio, por lo pronto no existe. Lo que existe es la idea de imponer una determinada ideología en escala global, que es lo contrario precisamente de lo que se cansó de hacer Kissinger como hombre de Estado y como negociador al más alto nivel de la primera potencia del mundo. Sí, más que corrección, le agradezco la acotación, porque justamente quienes llegan en general a este espacio, quienes apoyan lo que hacemos en labor de batalla cultural, justamente del idealismo, muchas veces se genera este antagonismo. Entonces, y vi recién, y perdón, el aporte jocoso, está circulando en redes sociales un video de una nena que le preguntan cómo es el hombre ideal, y ella da unas características, y le preguntan a un nene, y él dice, no existe, las mujeres nos han idealizado. Entonces, aterriza, es aterrizar. Y es importante, ¿por qué? Porque una cosa es la idealización de la política y otra cosa es lo que pasa ya en la esfera política, ¿no? Y justamente el purismo que se exige de ciertos políticos y luego lo que pasa ya en el territorio. Ahora, me gustaría profundizar un poquito, si no es molestia. No. Bueno, me alegro. ¿Cómo es este choque entre lo que él promovía desde las ideas o desde su forma de hacer política con lo que pasó a ser el informe Kissinger? ¿Sería más que un apasionamiento o una creencia propia, simplemente la aplicación de la teoría vigente? La verdad es que es una excelente pregunta que no puedo contestar con certeza, puedo tratar de aproximarme, pero habría que habérsela hecho al doctor Kissinger, hubiese sido interesantísimo. Siempre me pareció dos cosas tan distintas. Un hombre que había pasado la vida no tratando de imponer una idea, sino de entender al contrario y negociar con el contrario, que muchas veces era un enemigo. No siempre era un enemigo, pero muchas veces sí lo era. Obviamente, Mao y Chu Enlai no eran amigos de los Estados Unidos, pero eran enemigos de su principal enemigo. Aquí, volviendo al ajedrez, la política pocas veces semeja a un juego de ajedrez. A veces hay dos, pero en general hay muchos más que dos. El caso del acercamiento o del entendimiento que fue revolucionario en su momento de Nixon Kissinger con Mao y Chu Enlai es producto del hecho de que el principal antagonista de los Estados Unidos es la Unión Soviética, pero el principal antagonista o uno de los principales de la Unión Soviética es la China comunista. Entonces, ¿por qué no sentarme a hablar con el todopoderoso líder comunista rojo en las antípodas de mi pensamiento chino? No tuvo en cuenta la ideología y Kissinger y tampoco la tuvo Nixon. Se acercaron por razones de realismo político. Bueno, eso es lo que a mi juicio falta en el informe Kissinger. El informe Kissinger es un intento de imponernos desde el mundo desarrollado una serie de ideas, a mi juicio, subversivas del orden natural en términos morales, eh, que tenemos que aceptar al libro cerrado y que nos imponen de alguna manera los poderosos del mundo. Eh, yo no encuentro ningún punto de contacto, ningún puente que uno pueda tender entre el Kissinger estadista y el Kissinger eh, eh, responsable, intelectual, aunque yo dificulto que lo haya escrito, del famoso informe Kissinger.
Ahora que menciona esta relación con la Unión Soviética, antes que Nixon sea presidente, el Nixon diplomático tuvo una reunión, lo que se conoce como el debate de la cocina, Sí, The Kitchen Debates, que a mi criterio es muy poco conocido y es un momento clave en la historia de la humanidad. Y ahora que nos está dando este aproximado de lo que fue Kissinger, veo su mano ahí, según lo que me cuenta, es fascinante, porque aparece un Nixon enseñándole a Nikita Khrushchev, al entonces líder de la Unión Soviética, el avance de Estados Unidos en materia de electrodomésticos para comodidad de las amas de casa. Pero ¿cuál es la ujú, realidad? En la Rusia soviética no había amas de casa, eran todos obreros al servicio de la revolución. Entonces, Nikita le dice a modo de burla, ¿y qué viene después? Máquinas que mastiquen por uno. sí. Porque esta idea, o sea, había una máquina que lave platos, había una Claro, máquina que licuaba la licuadora, había una máquina para lavar ropa. O sea, ¿para qué si pueden ir al río? O sea, nosotros estamos ocupados en la revolución, no en la cocina. Entonces, eso es muy curioso porque se cae todo el mito del patriarcado y demás, del feminismo, porque no ven que más bien cuando hay libertad, el ser madre y esposa es una opción. Cuando no hay libertad, somos todos soldados de la revolución. Entonces, entender la profundidad de la diplomacia en ese sentido, justamente en una guerra fría, esa pequeña pausa que hubo diplomática para conocer sus avances tecnológicos, pero ver el abismo moral y social que había entre esas culturas. claro. Fíjese en eso, la diferencia entre la reacción de Nikita Khrushchev frente a lo que le muestra Nixon y la reacción cuando viaja y conoce por primera vez Occidente de Deng Xiaoping, a mi juicio, uno de los hombres, si no el hombre más importante a caballo entre el siglo XX y XXI, el gestor de la nueva China, de la China que abandona el colectivismo comunista y se transforma en la segunda potencia más importante del mundo. Cuando Deng Xiaoping viaja a Europa por primera vez, queda asombrado de el grado de desarrollo que ve en algunos países del viejo continente, toma contacto con gente del Banco Mundial y se da cuenta que hay algo que no funciona en el sistema que él hasta ese momento había defendido de la misma manera que en China, de la misma manera que Khrushchev lo había defendido en Rusia. Pero Khrushchev no se da cuenta de lo que tiene enfrente y en definitiva se vuelve sobre sí mismo y no obra ningún cambio. Y la Unión Soviética termina como termina. Deng Xiaoping, en cambio, lo que, lo que hace, y lo va a definir años después en una frase redonda que dice, mire, a mí el color del gato, como diciendo que sea comunista, que sea capitalista, no me importa, lo que me importa es que coma ratones. A los efectos de lo que él veía, lo que le interesaba en ese momento era el desarrollo económico. Y se daba cuenta, si hubiese visto los lavarropas y demás, hubiese tenido la misma reacción. Fíjense la diferencia de reacciones en términos de hombres específicamente políticos. Ahí no hay una valoración moral de lo que estamos hablando. En todo esto, a mí no se me escapa que la moral no puede desentenderse que la política no puede desentenderse de la moral, pero no todos los problemas políticos, no todos los problemas diarios que tiene un político y que tiene que decidir sobre ellos, tienen un aspecto moral. Los más importantes, sin duda, pero hay cientos de asuntos de tipo económico, tecnológico, etcétera, en donde la moral no es que sea ajena totalmente. En última instancia, si no tenemos una moral, ¿qué somos? Uno podría decir, si no hay moral, todo es válido. ¿Mm? El relativismo se adueñaría de todos nuestros actos. Sin embargo, pregamos porque eso no sea así. Pero lo que voy es, en términos específicamente políticos, frente o tomando el ejemplo o la anécdota de Nixon y de Khrushchev, fíjese que
cómo uno y otro líder comunista, respecto del mismo fenómeno del desarrollo del mundo libre, obran de manera distinta. Sí, ciertamente, y por eso es que mucha gente hasta ahora dice que en China no hay comunismo, lo que hay es un comunismo tecnificado y que salieron de la miseria, de la peor pobreza, de una hambruna que mató a millones, precisamente con cierta libertad económica, pero siempre regulado bajo un mismo partido. Pero ciertamente es importante, la Unión Soviética colapsó, la China comunista no, y por algo es precisamente, y dicen que el automóvil tuvo un rol clave en ese sentido porque le dio más autonomía a la gente y era incompatible con un sistema colectivizado y luego la tecnología y el acceso a ver cómo era el resto del mundo complicaba un poco las cosas. Ahora, si pudiera destacar lo más sobresaliente de Kissinger, ¿qué sería? Eh, Vuelvo al principio, la forma como cuando él tuvo la responsabilidad de dirigir la política norteamericana en plena Guerra Fría, en distintos conflictos, en algunos le fue bien, en otros no tanto. Eh, su papel en la guerra de Vietnam, que le valió el premio Nobel, eh, a mi juicio un premio Nobel inmerecido, porque todo eso terminó de la peor manera, pero poco importa. Su papel en los conflictos, sobre todo en la guerra del Yom Kippur, cuando obra como negociador entre Golda Meir y Anwar el-Sadat, si mal no recuerdo, eh, la apertura que hacen a China, eh, él hace el viaje preliminar secreto para entrevistarse con Mao y Chuen Lai a los efectos de preparar la cumbre entre Nixon y Mao. Es decir, en todas y cada una de esas oportunidades en que tuvo un rol destacadísimo, diría, no excluyente, por supuesto, pero siempre fue un protagonista, un actor principal, porque era, en definitiva, el representante de los Estados Unidos. Lo que pone de manifiesto es básicamente surrealismo. Hay una célebre frase de Kissinger, la cito de memoria, eh, que revela lo que le estoy diciendo. Golda Meir hace, cuando hablan, eh, creo que es un diálogo telefónico que tiene con Golda Meir, pero poco importa. Podría no serlo, podría ser en una reunión en Tel Aviv. Le dice, bueno, no se olvide de su origen. Kissinger obviamente era de familia judía. Y Kissinger le dice, mire, no se olvide que yo soy norteamericano, soy el secretario de Estado norteamericano y finalmente soy judío, como diciéndole, soy americano y soy secretario de Estado. También soy judío, por supuesto, pero se lo da en orden de importancia, si usted quiere. Golda Meir le contesta una cosa muy ingeniosa. Le dice, no se olvide que los judíos leemos al revés. Entonces empieza porque es judío, le invierte los términos, pero más allá de la humorada, eso es ser realista. Él no define la política exterior norteamericana pensando, primero, es decir, yo soy judío, a ver, ¿cómo arreglo esto en beneficio del Estado de Israel? No, más allá de, por supuesto, la alianza tácita imperecedera entre los Estados Unidos y el Estado de Israel, obra como un hombre que se atiene a lo que se llama la realpolitik. Nunca queda preso de ideologías, de a prioris, de ideas preconcebidas. Obra en función de lo que considera que es el interés nacional de los Estados Unidos o de un orden en donde tiene que existir, gran defensor Kissinger de eso, un equilibrio de poderes. Muy interesante esto que nos cuenta y siempre el humor bienvenido en este tipo de situaciones porque así como es importante ver la realpolitik sin apasionamientos del humor ayuda también a ver la parte más humana de las personas y a entretener a nuestro querido público. Entonces, en ese sentido, me queda claro que hay una fuerte tensión entre lo que fue el Kissinger a lo largo de su carrera
y lo que va a ser el informe Kissinger y lo funcional que resulta para la Agenda 2030. ¿Es correcto? A mi juicio, sí, puede ser que otros analistas u otros expertos en la obra, en la trayectoria de Kissinger, eh, tengan una idea eh, contraria a la que acabo de expresar, pero para mí el Kissinger, el hombre de Estado se da de patadas con el informe Kissinger, con el Kissinger del informe Kissinger. Por eso dije al principio que hay distintos Kissingers a través de su vida, susceptibles de ser analizados, todos en un plano de igualdad, si bien es cierto que la importancia que tiene el Kissinger estadista es mucho mayor que la del informe Kissinger, más allá de lo que pueda suceder con la Agenda 2030. Eh, pero los grandes hombres no tienen una sola faceta, no hay una sola cara, son muy pocos los que uno puede decir comenzaron pensando A y terminaron pensando A, y a través de toda su vida no hicieron más que pensar A. Eh, Son los menos. Eh, Kissinger obviamente es un hombre en eso, más que multifacético, tiene etapas muy diferentes a través de su vida. Bueno, y un hombre que vivió 100 años ciertamente tiene margen para aún más etapas. Sin lugar a ninguna duda, piénselo. Es decir, le vuelvo a repetir algo. Los invito a aquellos que les guste leer y sobre todo les guste la historia, y a todo aquel que le guste la política, la historia es fundamental, eh, que lean el último libro de Kissinger escrito meses antes de morir, a los 99 años. Se llama Leadership o Liderazgo, ¿sí? Donde trata su visión, y a todos él los conoció, de Adenauer, de Gaulle, Margaret Thatcher, el doctor Lee, el fundador de Singapur, Anwar el Sadat, eh, y alguno más que me olvido. Bueno, esto, es decir, alguien que pueda escribir a los 99 años con esa lucidez era un hombre excepcional, sin lugar a ninguna duda. Perfecto. Si nos quiere dejar un mensaje final ya para ir cerrando, bienvenido. Mire, le agradezco la posibilidad que me da de charlar sobre Kissinger y al mismo tiempo de hablar indirectamente de otras cosas que me parece que son el núcleo duro de su actividad, que es la defensa de determinados valores que no son políticos. Yo me refería a la personalidad de un hombre que fue eminentemente un político. Usted está en una batalla que yo comprendo, que respeto y que al mismo tiempo yo también me considero un soldado de la misma, que es una batalla cultural moral, ¿sí? En donde ahí sí hay, eh, no digo dogmas de fe, pero verdades canónicas. El hombre es hombre y la mujer es mujer. El bien es el bien y el mal es el mal. Ahí no hay derecho a confundir las cosas o a mezclar lo que es con una ideología de carácter subversiva que nos quiere hacer creer que el orden natural se puede modificar por decreto. Muchas gracias por eso, es importante y me encanta todo lo que nos ha dicho hasta ahora, porque dentro de esta batalla cultural es importante darla de forma racional, conocer en profundidad las cosas, porque a mí me ha pasado que si invito a alguien que ligeramente piensa distinto, hay mucho apasionamiento y no es la idea es justamente ser más reflexivos. Yo siempre les digo a mis alumnos, no quiero que piensen como yo, quiero que piensen. Y gracias por esa aclaración final. Y porque ya estamos llegando a la era de Chesterton, que por decir que el pasto es verde, hay que desenvainar la espada. Así que es importante saber que sí tenemos una noción de verdad muy arraigada y la defendemos a ultranza, muchos sí desde un dogma de fe, otros desde la noción misma que la verdad existe desde una óptica más aristotélica, pero ciertamente entender que en el mundo de la política las cosas son más complejas y que la negociación exige apaciguar ciertos apasionamientos para lograr ciertos fines, más con culturas que son tan diferentes, ¿no? Exacto, Pero en todo exacto. caso, saber qué ha pasado para llegar
dónde estamos. Así que nuevamente gracias por su tiempo y siempre bienvenido. Muchísimas gracias a usted. Hola, soy Manuela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.